¿Cómo fue que un hombre sin fama ni grandes logros logró crear el programa más influyente en la historia de la televisión en español? Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Un artista sencillo, una idea modesta y un legado que atravesó generaciones y fronteras. Conquistaron la pantalla chica, abarrotaron estadios en toda América. Pero el éxito no llegó sin conflictos ni fracturas. Aún así, nació un universo que marcaría para siempre la memoria de millones. Para entender cómo surgió todo, hay que regresar al origen. Mientras la televisión mexicana se deslumbraba con divas y galanes, había un hombre trabajando en silencio. Sin camerinos lujosos, sin ovaciones, sin notoriedad. Su nombre, Roberto Gómez Bolaños. Aunque su rostro era casi desconocido para el público, sus palabras ya hacían reír a miles. ¿Deje tierra? Echarle tierra, mucha tierra. Tenga cuidado con los ojos. Sí, señor. Se movía detrás del telón, escribiendo guiones para otros artistas que se llevaban los aplausos. Pero él no se quejaba. Lo suyo no era el ego, era la creación. Lo apodaron Chespirito, el pequeño Shakespeare, por la profundidad oculta en su comedia. Creía en el humor puro, humano, que no humilla para divertir. Vamos, pero ya. Todavía no. Después de mi número. Nomás eso me faltaba. Hágalo. Me costó trabajo, pero lo saqué. Sin embargo, su camino parecía destinado a la sombra. Hasta que en 1970, la suerte le dio una pequeña oportunidad. Un espacio de 10 minutos en vivo dentro del programa Sábados de la Fortuna. En ese breve segmento, no solo debía hacer reír, debía destacar. Y entonces imaginó una parodia de los programas de debate que estaban de moda. Así nacieron los supergenios de la mesa cuadrada, una sátira donde personajes excéntricos daban respuestas absurdas sobre temas actuales. Una crítica social envuelta en tonterías, y funcionó. Para darle forma, convocó a viejos conocidos. Primero a Rubén Aguirre, un actor alto, elegante, con humor agudo. Se conocían de años atrás, y Roberto sabía que su físico inusual y su talento serían un imán en cámara. Luego invitó a Ramón Valdés, a quien había tratado durante una filmación llamada El Cuerpazo del Delito. No lo impactó por lo que decía, sino por lo que transmitía en silencio. Ramón tenía eso que no se puede enseñar, un carisma natural y pícara autenticidad. Roberto lo supo de inmediato, él debía estar. También los acompañaba una joven que leía las preguntas del público, pero un día ella se fue por una mejor oferta. Sin buscar demasiado, apareció María Antonieta de las Nieves, como reemplazo temporal. Soñaba con actuar en dramas, quería emociones intensas, tragedias. Pero Roberto detectó otra cosa, una chispa, una versatilidad emocional, una voz única. Le dijo una frase que jamás olvidaría: hacer reír es más difícil que hacer llorar. Me dice, mira, Tony, te voy a presentar a un señor que se llama Chespirito, porque quiere una muchacha jovencita como tú para un programa, y él también es chiquito, entonces vas a estar muy bien. Quedan perfectos. Van a quedar perfectos. Y me va diciendo Chespirito, estás perfecta para lo que yo quiero. Tú te vas a llamar Mococha, Pechocha, pero Babocha. Le dije, ay, eso está muy chistoso, pero eso se oye como si fuera comedia. Es que es comedia lo que vas a hacer. Le dije, no, perdóneme. ¿Le dijiste a Chespirito no? Sí, le dije, no, perdóneme. Yo quiero ser actriz dramática de telenovela, seria. Yo no sé hacer comedia. Y me va diciendo, entonces no eres buena actriz como me decían. Y me dice, si no sabes, le dije, pero puedo aprender. Wow. Si usted me enseña, a lo mejor lo hago bien. Y ya él me dio indicaciones de cómo tenía yo que hacer las pausas, sobre todo cuando dices un chiste, tienes que dejar que la gente se ría y después continúas hablando, porque si no se pierde el siguiente chiste. Mira. Entonces, la comedia es algo mucho más difícil que el drama. Pues sí. Y yo no sabía. Ese grupo, unido por casualidad, estaba a punto de cambiarlo todo. Solo que aún no lo sabían.
Los supergenios de la mesa cuadrada comenzó como un experimento, pero se transformó en un fenómeno. El público no solo reía, esperaba esos minutos como el momento cumbre del programa. Chespirito aparecía como un anciano cascarrabias, torpe pero adorable, que respondía con locuras a preguntas supuestamente serias. Ese personaje se convertiría más tarde en el inolvidable Dr. Chapatín. A su lado, Ramón era el ingeniero pícaro, callejero, mientras Rubén Aguirre encarnaba con solemnidad y elegancia una versión inicial del profesor Girafales. El sketch era un disparate, pero conectaba. Porque, en el fondo, se burlaban con ternura de lo absurdo de la sociedad. Y gustaba tanto, que Canal 8 hizo una propuesta inesperada, transformar ese pequeño segmento en un programa completo, con su propio nombre y personajes. Roberto no lo podía creer. Tras tantos años de escribir en el anonimato, por fin le daban luz propia. Luego de tanto apostar por el humor blanco, sin groserías ni burlas, la televisión le abría la puerta que siempre había estado cerrada. El éxito fue rotundo. Al año siguiente, el programa pasó a llamarse Chespirito y los supergenios de la mesa cuadrada, porque el sketch seguía siendo central. Pero Roberto no quería estancarse. No se sentía cómodo repitiendo lo mismo cada semana. Quería inventar, contar historias nuevas, crear universos distintos. Así, poco a poco, los genios fueron desapareciendo tanto del nombre como del formato del show. Ese modelo de debates con temas de actualidad dejó de funcionar. Al grabarse con anticipación, los chistes perdían actualidad para el día de emisión. Y la comedia, lo sabía bien, necesita ritmo y frescura. Pero Roberto tenía algo más valioso aún, una visión clara del humor y del alma de los personajes. Fue entonces cuando decidió explorar nuevos horizontes. Uno de ellos, inesperado y extremadamente arriesgado, lo llevó a convertirse en un superhéroe. Pero no se trataba de un héroe como Superman o Batman. Este era pequeño, torpe, se asustaba con facilidad, pero poseía algo que los otros no tenían, coraje, incluso en medio del miedo. Así nació el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! Este personaje se transformó en el primer gran fenómeno de Chespirito. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Pero el Chapulín Colorado, y esto es serio, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Te pico en la oreja. Y pongo parejo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Tu cara está aguada. Tu naga está caída. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. Yo me pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. Calma, calma, que no panda el cúnico. Eugenio, mejor sigamos con la presentación. Eso. Ahora sí, el premio Leyenda. El premio Leyenda se otorga a uno de los comediantes más queridos de todos los. Él es más rápido que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Y su escudo es un corazón. Me apellido Colorado, porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto. Sus frases se volvieron parte del lenguaje cotidiano de millones. Los niños lo idolatraban, los adultos lo adoraban. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. Perro que ladra, déjalo correr. No hay borracho que el que no quiere oír. Como te ven, baila el perro. No hagas leña con el petate del muerto. Que ven caballo y te piden el pie. No hagas tempestad de buena cara. El hombre propone y no gobierna marinero.
No te asustes con el árbol caído. Les das la mano y se les ofrece viaje. Agua que no has de beber no muerde. Al mal tiempo de un vaso de agua. Donde manda capitán, la mujer dispone. Bueno, la idea es esa. Sí, ya entiendo. ¿Entendiste? Y el programa ganaba popularidad semana tras semana. Pero no era lo único que estaba funcionando. También surgieron Los Chifladitos, un sketch que representaba ese humor absurdo que tanto disfrutaba Roberto. Allí compartía escena con Rubén Aguirre, su inseparable compañero de aventuras, quien aportaba una química entrañable al dúo. Sin embargo, pronto ocurrió lo que nadie quería enfrentar. En 1972, otra televisora advirtió el impacto que estaban generando y le ofreció a Rubén una propuesta imposible de rechazar. Mejor salario, mayor protagonismo, más proyección. Era una oportunidad que marcaba un antes y un después. Chespirito lo comprendió. Eran amigos, y entre verdaderos amigos no hay ataduras, solo respaldo. Así que Rubén se marchó, con la promesa de regresar algún día. Sin él, Los Chifladitos ya no podían continuar. Y otra vez, Roberto se enfrentó a un escenario que conocía de sobra, el desafío de comenzar de nuevo. Tenía un vacío en el programa, pero también una puerta abierta para imaginar algo diferente. Un personaje inédito. Una historia fresca. Sin Rubén, Chespirito sabía que debía reinventarse. Mientras buscaba una nueva fórmula, optó por crear lo que él llamaba sueltos, segmentos breves, sin continuidad ni destino, pensados para completar el tiempo del programa. Uno de esos sketches mostraba a un niño humilde, vestido con ropa desgastada, rebelde y travieso, que discutía en un parque con un vendedor de globos. El niño, claro, era interpretado por el propio Chespirito, y el vendedor por su querido amigo Ramón Valdés. La escena era sencilla, improvisada, pero tenía algo distinto, una calidez especial, una ternura natural. Ese pequeño sketch comenzó a repetirse cada semana. La audiencia lo pedía. El público había conectado con ese niño, con su forma de hablar, de mirar, de sufrir. Entonces, Roberto entendió que aquello no era relleno. Era algo mucho más valioso. Aquel niño necesitaba un nombre. Y así nació el Chavo. Chespirito descubrió una verdad poderosa. Ese personaje, que había surgido por casualidad, merecía su propio universo. Ya no bastaba con tenerlo en un parque. Necesitaba una casa, un entorno, una historia. Así surgió la idea de La Vecindad. Un sitio modesto, poblado por personajes diferentes pero unidos por la ternura, la exageración y la humanidad. Porque sí, eran caricaturas, pero cada uno tenía una historia que tocaba fibras reales en el espectador. Para dar vida a ese nuevo mundo, ya contaba con María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés, actores entrañables y de absoluta confianza. Serían padre e hija, él, un holgazán simpático, ella, vivaz, astuta, la contraparte perfecta para la inocencia del Chavo. Pero faltaba alguien más. Otro niño. Un contraste. Entonces recordó una fiesta a la que había asistido tiempo atrás. Había visto un número cómico entre Rubén Aguirre y un joven actor que lo impresionó. Tenía una gracia física natural, una elasticidad expresiva única, Carlos Villagrán. Carlos inflaba los cachetes como si fuera un muñeco cómico. El público no paraba de reír. Roberto tampoco. Voy a agarrar a cachetadas y te voy a dejar los cachetes. ¡Chao! ¿A Kiko ya se las dio, verdad? Está lleno de cachetadas en la panza, ¿verdad? Ese simple gesto fue la chispa que necesitaba. Le daría vida a un personaje nuevo, un niño mimado de clase alta, que mostrara una realidad distinta al Chavo. Un antagonista encantador. Sin saberlo, estaban creando uno de los tríos más emblemáticos en la historia de la televisión en español. Pero Chespirito sabía que ese niño necesitaba algo más. No bastaban sus gestos ni sus frases. Necesitaba a una madre. Pero no cualquier madre. Debía ser sofisticada, imponente, símbolo de esa clase social superior. Alguien con fuerza, carácter y talento para la comedia. Recorrió pasillos, observó sets y elencos, hasta que, casi por azar, la encontró. Era una joven actriz de rostro dulce y personalidad firme. Actuaba en otro programa y, en pocos minutos, Roberto quedó impresionado. Su nombre, Florinda Mesa. No la eligió solo por su belleza, sino por su inteligencia, por su forma de entender el humor y su compromiso artístico. La invitó al proyecto, y ella aceptó,
sin imaginar que estaba ingresando a una historia que cambiaría su vida. No solo como actriz. Con el tiempo, su papel sería aún más trascendental. Pero aún faltaban dos piezas esenciales para completar el alma de esa vecindad. Una llegó gracias a una sugerencia muy especial, la de Ramón Valdés. Él propuso a una actriz con la que había trabajado años atrás, nada menos que junto a Cantinflas. Su nombre era Angelines Fernández. Aunque no era mexicana, había nacido en España, su vida había estado marcada por la lucha, fue exiliada por combatir al franquismo, y México la recibió como refugiada. En ese nuevo país, reconstruyó su camino como artista. Chespirito no lo dudó, ella sería la bruja del 71. Una mujer mayor, enamorada, apasionada por Don Ramón. Aunque el personaje tenía tintes caricaturescos, Angelines supo dotarlo de profundidad, ternura y dignidad. Y así, sin buscarlo, se ganó un lugar eterno en el corazón del público. Pero aún faltaba una figura clave, el propietario de la vecindad. Ese papel estaba asignado a otro actor, pero se retiró del proyecto en el último momento. Con el tiempo en contra, Chespirito aceptó una sugerencia de la propia televisora, un actor joven, poco conocido pero con gran potencial, Edgar Vivar. Y el resultado fue brillante. Ahora sí, con todo el elenco completo, la vecindad estaba lista. En 1972, el programa ya no era un simple sketch. Se había convertido en un verdadero fenómeno. Los niveles de audiencia no dejaban de subir. Las familias se paralizaban frente al televisor cada vez que ese niño de gorra y tirantes aparecía en pantalla, o cuando el héroe de antenitas de vinil intentaba salvar el día. Pero lo más impactante era que el modesto Canal 8 empezaba a superar en audiencia al poderoso Canal 2, cada vez que Chespirito salía al aire. Algo impensable, pero real. La creatividad, la sencillez y el corazón de aquella vecindad ficticia estaban venciendo al titán de la televisión mexicana. Fue entonces cuando la cadena entendió que tenía una joya entre manos y le hizo a Chespirito una oferta que ni él mismo imaginaba, 3 programas propios. Uno exclusivo para el Chapulín Colorado, otro solo para el Chavo del Ocho, y un tercero, una comedia urbana llamada Ciudadano Gómez. Para Roberto Gómez Bolaños, aquello era un sueño convertido en locura. Pasó de tener apenas 10 minutos los sábados, a liderar 3 espacios semanales con su firma y estilo único. A inicios de 1973, el Chavo del Ocho debutó oficialmente con su propio programa. Ya estaba todo armado, la vecindad, los personajes que el público comenzaba a amar, y un elenco que ganaba cada vez más corazones. Había nacido un clásico. Semana tras semana, el Chavo rompía sus propios récords de audiencia. El fenómeno era tan grande que Canal 2 decidió hacer una jugada arriesgada. Ofrecerle a Chespirito el doble de sueldo para llevar todos sus contenidos a esa señal. Y aunque la oferta era tentadora, Chespirito realmente necesitaba el dinero, había una cláusula, debía romper su vínculo con Canal 8. Pero él no podía ni quería traicionar a quienes le habían abierto las puertas. Eligió el camino más difícil, pero también el más leal. Me hablan por teléfono uno de los ayudantes. Y me dice, oye, dice el señor Alcárraga que no, que vengas inmediatamente y te olvides de esas 8 semanas, o que te olvides de Telesistema. Y digo, pues, me olvido de Telesistema porque yo mi compromiso lo voy a cumplir. Finalmente, el dueño de Canal 2 optó por comprar Canal 8, y así nació Televisa tal como la conocemos hoy. Con esta nueva etapa, el programa explotó en popularidad. La audiencia se disparó. Y con todo bajo el mismo techo, Rubén Aguirre pudo regresar al equipo. El elenco original volvía a estar casi completo. Durante 1973, María Antonieta de las Nieves grabó los episodios del Chavo mientras estaba embarazada. Su icónico vestido de la Chilindrina escondía su pancita, y aún así, grabó cada escena con una entrega total. Pero tras el nacimiento de su hijo, tomó una difícil decisión, no volver. No porque no quisiera, sino porque Canal 13 le ofreció una suma importante para mudarse a su señal. Como muchas personas, soñaba con tener su propia casa. Era una oportunidad única. Chespirito comprendió perfectamente. Sabía lo que era tomar decisiones duras por el bienestar de la familia. Se despidieron con afecto y respeto. La vecindad perdía temporalmente a uno de sus pilares más entrañables. Pero como en la vida, a veces hay que tomar nuevos caminos. Para no romper la dinámica del show, Chespirito ideó personajes nuevos, Ñoño, la Popis y Godínez, este último interpretado por su propio hermano, Horacio.
El éxito del Chavo y del Chapulín Colorado era tan enorme que comenzó a cruzar fronteras. Los primeros en interesarse fueron varios países de Centroamérica. Las televisoras compraban los derechos del Chapulín, y junto con él, también el Chavo. Lo que parecía ser un fenómeno exclusivamente mexicano se transformaba en algo continental. El programa crecía en popularidad fuera de México y eso llevó al siguiente paso, una gira internacional. Algo insólito para una comedia televisiva. Chespirito y su elenco comenzaron a presentarse en vivo en distintos países ante miles de espectadores. Eran como estrellas de rock. La gente los seguía por las calles, lloraba al verlos y llenaban estadios durante varios días seguidos. Para muchos, ver en persona al Chavo, al Chapulín, a Don Ramón o a Doña Florinda, era como ver a los Beatles. Para ellos, era el sueño hecho realidad. Un grupo de actores de la televisión mexicana se internacionalizan en sus espectáculos en vivo. Se trata del grupo de Roberto Gómez Bolaños. ¿Y cómo ha sido que un personaje que muchos pensarían que es mexicano, como el Chavo del Ocho, se ha internacionalizado de manera que ya anden hasta por Nicaragua? Es hispanoamericano. En todos lados hay un Chavo del Ocho. ¿Y la serie del Chavo del Ocho en qué países se está viendo? En toda Centroamérica. En México, en Estados Unidos. Va a empezar también ya en Ecuador, probablemente en Colombia. ¿Y a qué crees tú que se deba el impacto que ha tenido pues, las dos series en Centroamérica? O sea, que hacemos muy bien el programa. Y al señor Barriga queríamos preguntarle cómo se siente de internacionalizarse ya. Pues es una sensación muy agradable saber que no solamente en México, sino que ha traspasado la frontera. En 1975, María Antonieta regresó a la vecindad que había visto nacer a su personaje más querido. Luego de un año fuera y de una experiencia poco exitosa en Canal 13, decidió hablar con Chespirito. La charla fue sincera. Ella quería volver. Y él, que siempre había tenido una relación cercana con ella, la recibió con los brazos abiertos. El primer reencuentro fue con Ramón Valdés, su papá en la ficción y también una figura paternal fuera de escena. Ese momento fue más que emotivo, porque más allá de los guiones, eran una familia. Con su regreso, la vecindad volvía a estar completa. El furor por el Chavo del Ocho era tan grande que todas las marcas querían estar ahí. Cualquier producto que aparecía en pantalla se convertía en éxito de ventas. Fue entonces cuando Chespirito se planteó un nuevo desafío, sumar música al programa. Una importante disquera se acercó con una propuesta, lanzar el primer disco oficial del Chavo. Chespirito aceptó, pero con una condición, que todos los actores firmaran en conjunto. Así podrían grabar canciones, hacer giras musicales y convertir al Chavo también en un fenómeno musical. Pero, cuando empezó a circular mucho dinero, comenzaron los conflictos. Carlos Villagrán no estuvo de acuerdo con esa condición. Decidió firmar con otra disquera por separado, desobedeciendo el acuerdo que Chespirito había establecido con todo el elenco. Aquello desató un fuerte conflicto entre ellos, que con el paso del tiempo terminaría impactando directamente en la serie. El personaje de Kiko nunca participó en ninguna de las canciones del programa, ni fue parte activa en los números musicales ni en los discos oficiales de El Chavo del Ocho. Porque aunque en pantalla todo seguía siendo risas, ternura y color, detrás de escena empezaban a surgir las primeras fracturas. Para 1977, El Chavo del Ocho vivía su momento más glorioso. Los personajes funcionaban con una precisión mágica y Chespirito seguía creando escenas memorables que quedaban grabadas en el corazón del público. La audiencia se multiplicaba, al igual que las ganancias y las giras por toda Latinoamérica. Espero que les guste nuestro programa. Yo soy la famosa bruja del 71 que siempre anda muy enamorada de Rondamón. Le hago pasteles, pero nunca me hace caso. Pero yo ahí le sigo, ¿verdad? A ver cuándo cae. Bueno, pero no es una bruja de verdad, ¿eh? Nomás le decimos bruja. Y Rondamón es mi papá y yo soy la niña bonita de la vecindad. Soy la Chilindrina, ¿eh? No se olviden, la Chilindrina, ya. Yo soy el profesor Girafales, el maestro de todos los niños y eterno enamorado de la luz de mis ojos, que es Doña Florinda. Ay, ¿qué pasó, cuate? Yo soy Kiko, yo soy hijo de mi mamá.
Bueno, mi mamá es doña Florinda, ¿eh? Y es mi papi. Digo, perdón, el profesor Girafales, que nada más se toma otras tacitas de café y ya es papi nuevo mío. Así que acuérdense, yo soy Kiko. Allá nos vemos. Yo me llamo Ñoño y yo soy hijo del señor Barriga. Mi nombre es Ñoño Barriga y mi papá, el señor Barriga, es el dueño de esta vecindad. Y bueno, yo soy Rondamón y tengo la horrible desgracia de vivir en la misma vecindad que el Chavo del 8. Ah, cómo me busca problemas ese chavito, pero pues ni hablar. Hay que aguantarse aquí. No tenemos para cambiarnos, no tenemos para pagar la renta aquí, menos va a pensar en cambiarme. Así que, don Ramón, un saludo para todos ustedes. Pero en medio de ese torbellino de fama, Chespirito atravesaba también una revolución personal. Durante las giras confesó haber sido infiel a su esposa. Sentía que su matrimonio había llegado a su fin. Él mismo llegó a decir, hacía lo que quería. Y en uno de esos viajes, finalmente ocurrió lo que había evitado por años. Comenzó un romance con Florinda Mesa. Durante mucho tiempo, se contuvo por respeto al equipo, al trabajo e incluso por los rumores que aseguraban que Florinda mantenía una relación con Carlos Villagrán. Pero cuando ella le demostró interés, ya no hubo vuelta atrás. Así nació una historia de amor que duraría más de 25 años. Una relación construida entre ensayos, grabaciones y giras, que como sus personajes, quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva. El éxito del programa era tan rotundo que ya nadie podía ignorarlo. Las giras, los contratos publicitarios, los productos licenciados, todo lo que tocaban el Chavo o el Chapulín se convertía en un fenómeno de ventas. Fue entonces cuando a Chespirito le ofrecieron realizar una película. Podía elegir entre el Chavo o el Chapulín Colorado como protagonistas. Pero él no lo sintió correcto. Creía que esos personajes brillaban en formato corto, en la dinámica de los sketches. En su lugar, decidió contar una historia más íntima y cercana. Así nació El Chanfle, un largometraje escrito, dirigido y protagonizado por él mismo, acompañado por todo el elenco del Chavo. Pero mientras tanto, la fama y el dinero comenzaban a generar tensiones internas. Y quien más lo resintió fue Carlos Villagrán. Durante las giras internacionales, notó que su personaje, Kiko, causaba furor. El público lo adoraba. En cada ciudad, los niños se vestían como él. Y Chespirito, generoso con sus creaciones, le daba más espacio para brillar. El personaje estaba en su punto más alto. Y Carlos también. Pero tanta ovación lo llevó a creer que podía volar solo. Que ya no necesitaba a nadie. Que era el momento de tener su propio show. A finales de ese año, tuvo una conversación decisiva con Chespirito. Le dijo que quería iniciar su camino por separado. Lo inesperado fue su petición. Quería seguir usando a Kiko, el personaje que no le pertenecía, creado por la pluma de Chespirito para equilibrar la ingenuidad del Chavo y la picardía de la Chilindrina. Para sorpresa de todos, Chespirito se lo permitió. Le autorizó el uso del personaje. Pero le dio un consejo que definía su filosofía como creador: no te estanques. Crea nuevos personajes. Cuenta nuevas historias. Ese consejo marcaría un antes y un después. El año 1978 fue determinante, fue la última vez que Kiko apareció en la vecindad. A fines de ese año se volvió a emitir un episodio muy especial, La vecindad viajaba a Acapulco. Ese capítulo se había grabado el año anterior, pero su transmisión en 1978 adquirió otro significado. Porque con el tiempo, esa historia se transformó en una especie de despedida no oficial. Fue la última vez que el elenco original compartió escena en pantalla. Lo que pocos sabían es que el episodio también respondía a una estrategia comercial. El dueño de Televisa había comprado ese hotel en Acapulco y quería promocionarlo a lo grande. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con el programa más querido de México? El resultado fue un éxito rotundo. Pero al repetirse meses después, se volvió un símbolo, la despedida de una era. El año siguiente, 1979, fue uno de los más agitados en la historia del programa. Aunque ya se habían grabado varios episodios, la producción sufrió dos pérdidas fundamentales. La primera fue la de Enrique Segoviano, el emblemático director del programa, quien decidió alejarse del proyecto. A partir de ese momento, el propio Chespirito asumió la dirección de los capítulos. Y poco después ocurrió lo impensado: Don Ramón dejó la vecindad. Nunca se dio una versión oficial. Algunos hablaban de diferencias económicas con Chespirito, otros, que simplemente Ramón Valdés se había agotado y aceptó una oferta para hacer giras con un circo. La verdad nunca se supo del todo. Lo único cierto es que su partida dejó un vacío profundo.
Chespirito se vio obligado a reconfigurar la serie. Le asignó a María Antonieta un nuevo papel, Doña Nieves, la bisabuela de la Chilindrina. También se sumó un personaje adulto, Jaimito el Cartero, y se creó una nueva locación, la fonda de Doña Florinda. Pero aunque el programa seguía al aire, algo ya no era igual. El público comenzó a desconectarse. Y por primera vez, la vecindad se sentía más vacía que nunca. En 1980, Chespirito tomó una de las decisiones más trascendentales en la evolución de su show, reunir a todos sus personajes en un solo programa. Así nació el ciclo titulado simplemente Chespirito, un espacio donde el Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y varios más tendrían su propio sketch cada semana. La razón era evidente, el formato comenzaba a mostrar señales de desgaste. Los cambios introducidos el año anterior no habían sido suficientes para revitalizar la propuesta, y Chespirito intuyó que la mejor forma de mantener vigentes a sus icónicos personajes era consolidarlos bajo una misma producción. El programa continuó con los nuevos integrantes como Doña Nieves y Jaimito el Cartero, abordando situaciones distintas, pero la esencia original del Chavo del Ocho ya no sería la misma. Se abría una nueva etapa, y también comenzaba el lento adiós de la vecindad que enamoró a toda Latinoamérica. Ese mismo año, una figura inesperada reapareció en Televisa con una propuesta ambiciosa. Carlos Villagrán aseguraba que podía recuperar el rating perdido, y que el regreso de Kiko, aunque fuera en su propio show, sería un fenómeno de audiencia. El dueño del canal coincidía con esa visión. Consultaron a Chespirito y, para sorpresa de muchos, aceptó, pero con una condición, que en el nuevo programa se le reconociera como el creador del personaje. Sin embargo, Carlos se opuso rotundamente y fue más allá, decidió demandarlo. Tú puedes hacer muchas cosas, es muy gracioso. Y me dijo gracias, etcétera. Y luego hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. No, pues pues yo lo he interpretado siempre, pues sí, pero también Richard Burton no hizo Hamlet, el dueño fue Shakespeare. Y luego me puso una demanda. El caso fue breve. Chespirito tenía en su poder un contrato firmado por el propio Villagrán, cediéndole todos los derechos sobre Kiko. El juicio fue ganado sin complicaciones. Carlos quedó furioso, pero aún así siguió utilizando al personaje, aunque con nombres distintos: Kiko Botones, Niño de Papel, Federico, Ake Kiko. Villagrán intentó construir su propio universo, incluso sumando a Ramón Valdés en algunos programas. Pero nada logró el mismo efecto. Faltaban los guiones, faltaba el alma, y, sobre todo, faltaba esa chispa mágica que solo aparecía cuando todos estaban juntos. En 1981, ocurrió algo que nadie esperaba. Ramón Valdés regresó a la vecindad, y su retorno dejó uno de los momentos más conmovedores de toda la historia del show, el reencuentro con la Chilindrina. Se dice que María Antonieta no sabía que Ramón volvería a escena, por lo que su reacción fue completamente auténtica, sincera y profundamente emotiva. Fue como ver a un padre abrazar de nuevo a su hija tras años de separación. Ese instante fue un regalo tanto para los actores como para los millones de fans. Yo sabía que él iba a regresar, pero yo no sabía que en esa escena iba a aparecer él de verdad. Él me decía, tu papá ya regresó de donde andaba. Y le dije, qué bueno, pero cuando lo veo aparecer, fue una emoción tan grande que yo me solté a llorar de verdad, con lágrimas de verdad. Y yo lo abracé y me le monté encima de chango, como siempre lo hacía yo con él. Y fue maravilloso. Ese fue un programa maravilloso, porque fue lágrimas de verdad y cariño de verdad. Ramón estuvo presente en casi toda esa temporada, pero su regreso no sería duradero. Según versiones, su segunda salida se debió a fricciones con Florinda Mesa, quien ya ocupaba un rol clave en la producción del programa y tomaba decisiones que no todos compartían. Tras su salida definitiva, Ramón continuó con su carrera actoral, pero para el público, siempre sería Don Ramón. Ese padre humilde y malhumorado pero entrañable, que se ganaba la vida como podía, que vivía en deudas, pero con el alma llena de ternura. Con solo una mirada, podía provocar risas o partirte el corazón. Pues yo no sé de dónde nos viene lo cómico, fíjate.
Ni yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera. O sea, ¿no se ha arrepentido de la decisión No, que en tomó? lo absoluto, no, al contrario, le estoy echando más ganas. Ahorita que estoy chavo todavía. No, ¿qué pasó? Esa risita no me gustó, En 1988, Ramón Valdés falleció, víctima de una enfermedad que llevaba tiempo afectándolo. Su partida dejó un vacío profundo, pero su legado nunca se apagó. Porque don Ramón no fue solo un personaje. Fue el padre que muchos quisieron tener, el vecino que se hacía querer incluso sin querer, el espíritu de una vecindad que jamás volvió a ser igual sin él. Y en cada repetición, en cada risa, en cada lágrima, Ramón sigue vivo. Desde 1982, la magia del programa comenzó a desvanecerse. Aquello que una vez conquistó a todo un continente ya no era lo mismo. El espacio dedicado al Chavo se fue reduciendo, mientras que otros segmentos como los caquitos cobraban mayor relevancia. La vecindad apenas aparecía, y muchas escenas transcurrían en la escuela, con personajes que eran apenas una sombra de lo que fueron. Los actores comenzaban a dejar el show. Los conflictos internos, el paso del tiempo y el desgaste natural hacían su parte. Y Chespirito, que siempre supo leer el pulso del momento, entendió que la historia ya no funcionaba. Que el corazón de esa vecindad había dejado de latir. Por eso, en 1992, tomó una decisión tan dura como necesaria, cerrar para siempre la historia del Chavo. La decisión de cerrar definitivamente la historia del Chavo no fue fácil de digerir para todos. Una de las más afectadas fue María Antonieta de las Nieves, quien durante años dio vida a la entrañable Chilindrina. Para ella, despedirse del personaje era algo impensable. Sentía que aún había mucho por explorar, que esa niña traviesa y de coletas tenía muchas historias por contar. Chespirito, comprendiendo su cariño y conexión con el papel, tuvo un gesto generoso, le permitió continuar interpretándola incluso después de que los sketches del Chavo llegaran a su fin. Gracias a ese acuerdo, María Antonieta pudo desarrollar nuevos proyectos, crear sus propias tramas, lanzar películas y recorrer Latinoamérica con giras, siempre encarnando a la Chilindrina que el público tanto adoraba. Al principio, todo fue en buenos términos. Chespirito nunca le pidió regalías ni compensación alguna. Sin embargo, con el paso del tiempo, María Antonieta descubrió que los derechos del personaje no se habían renovado legalmente. Fue entonces cuando decidió registrarlos a su nombre. Un movimiento sorpresivo que desató la molestia de Chespirito, quien sintió que su confianza había sido traicionada. A diferencia de otras disputas internas, esta terminó de la peor forma posible, rompiendo una relación que había nacido entre cámaras, carcajadas y pasillos llenos de aplausos en la vecindad. Mientras tanto, el programa Chespirito también comenzaba a mostrar signos de desgaste. La audiencia bajaba, los años pesaban, y la fórmula que una vez revolucionó la comedia en la televisión ya no conectaba del mismo modo con el público. Televisa, intentando mantener rentable la producción, decidió mover el show a los fines de semana. Una medida que a Chespirito no le agradó en lo absoluto. Fue ahí cuando tomó su última gran decisión, decir adiós definitivamente a su programa. Tras décadas llenas de risas, emociones y millones de corazones conquistados, el genio detrás del Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y tantos otros personajes, bajó el telón. Pocas veces en la historia de la televisión un espacio tan simple como un patio de vecindad, un barril vacío y un niño con gorrito lograron tanto. El Chavo del Ocho fue mucho más que un programa de comedia, fue compañía para los que se sentían solos, fue alegría en días grises, fue consuelo para quienes buscaban un poco de ternura. Y también fue reflejo, porque todos, en algún momento de la vida, fuimos ese niño que solo quería un poco de atención y, claro, una torta de jamón. Entre enojos, travesuras, escobazos y carcajadas, también se contaban historias más profundas, abandono, pobreza, soledad, esperanza. Pero siempre, siempre con una sonrisa como punto final. Esa fue la verdadera magia de Chespirito, hacernos reír sin dejar de recordarnos que también éramos humanos. El tiempo siguió su curso. Los actores se fueron alejando, algunos conflictos empañaron los recuerdos, pero la esencia nunca desapareció. Porque el verdadero legado no se mide en contratos, ni en rating, ni en dinero. Está en nosotros. En los niños que alguna vez fuimos. En los adultos que, al escuchar esa musiquita inolvidable, todavía se emocionan. Porque esa melodía, nos transporta sin aviso de regreso a la vecindad. Aunque pasen los años y los protagonistas ya no estén, la obra de Chespirito permanece viva. Se ha vuelto eterna.
Sigue latiendo en cada risa que provoca, en cada lágrima que se escapa, en cada niño que descubre por primera vez ese universo de ternura y humor. Porque algunos personajes desaparecen con el tiempo, pero otros se quedan a vivir para siempre en el corazón. Y ahí, detrás del barril, el Chavo aún espera. Porque mientras haya alguien que lo recuerde, él nunca se habrá ido del todo. Si este video te conmovió, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido con calidad y mucho corazón. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Primera vez que hice algo y que la gente medio me conocía, era el Chapulín Colorado, y tenía yo ya 41 años. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Y el Chavo tenía 42. Esto quiero decirlo a aquellos que dicen, ya no tengo oportunidad. No, siempre hay oportunidad.